Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para esta fiesta de la Santísima Trinidad. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Reciban un cordial y fraternal saludo ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, como también cada uno de los sembradores de la Academia Cristo. El pasaje que vamos a meditar está tomado del profeta Isaías, el capítulo 6, versículos del 1 al 8. Así nos dice la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oía la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, el tema en el cual estamos reunidos, celebrando el domingo de la Santísima Trinidad, el Señor de la Iglesia gobierna todas las cosas para su beneficio. Hoy es un día muy especial para nosotros como cristianos, porque estamos frente a un tema que es una doctrina fundamental, es decir, que sin esta doctrina no podríamos ser salvos. Estamos hablando del Dios Trino. Siempre Él ha tenido una relación con el ser humano, la cual va en una sola dirección: su amor y misericordia. Pero el ser humano, a causa del pecado, tiene muchas direcciones y vías para tener una relación con su Señor. Cuando nuestro Dios nos creó, Él nos dio a cada uno de nosotros la capacidad de razonar, pero lastimosamente está corrompida por el pecado y ha llevado al hombre a tener vagas conclusiones acerca de cuál es el Dios de la Biblia. Una de las tantas controversias que ha surgido dentro del cristianismo acerca de la esencia de Dios no viene de los incrédulos, lastimosamente ha venido dentro del mismo cristianismo. Por esto, hoy, con este sermón, vamos a recordar la historia de cómo el diablo en una época atacó el cristianismo, atacando esta doctrina, al Dios Trino. La controversia inició en la ciudad de Alejandría cuando Licinio gobernaba todavía el este y Constantino en el oeste. Todo comenzó con una serie de desacuerdos teológicos entre Alejandro, obispo de Alejandría, y Arrio, uno de los presbíteros más prestigiosos y populares de la ciudad. Aunque los puntos que debatían eran diversos y sutiles, toda la controversia puede resumirse a la cuestión de si el Verbo era coeterno con el Padre o no. La frase principal que se debatía era si como decía Arrio, hubo cuando el Verbo no existía. Alejandro sostenía que el Verbo había existido siempre junto al Padre. Arrio arguía lo contrario. Aunque esto puede parecernos infantil,
lo que estaba en juego era la divinidad del Verbo. Arrio decía que el Verbo no era Dios, sino que era la primera de las criaturas. Notemos que lo que Arrio decía no era que el Verbo no hubiera preexistido antes del nacimiento de Jesús. En esa preexistencia, todos en esa época estaban de acuerdo, pero lo que Arrio decía era que el Verbo, aún antes de toda la creación, había sido creado por Dios. Alejandro, en cambio, decía que el Verbo, por ser divino, no era una criatura, sino que había existido siempre con Dios. Podemos ver que cada uno de estos dos partidos tenían sus textos bíblicos favoritos, también tenían razones lógicas por las que parecía que la posición de su contrincante era más insostenible. Arrio, por su parte, decía que lo que Alejandro proponía era, al fin de cuentas, abandonar el monoteísmo cristiano, pues según el esquema de Alejandro, que es lo que criticaba Arrio, habían dos que eran Dios y por lo tanto dos dioses. Alejandro respondía que la posición de Arrio negaba la divinidad del Verbo y por tanto, hablando de Jesucristo, era muy afectado porque la iglesia siempre desde sus inicios ha adorado a Jesucristo. Si usted y yo aceptamos la propuesta arriana, pues tendríamos que dejar de adorar a Jesús o tal vez empezar a adorar a una criatura. Ambas alternativas eran y son inaceptables. Por tanto, Arrio estaba equivocado. Ese conflicto salió a la luz pública cuando Alejandro, apelando a su responsabilidad y autoridad episcopal, condenó las doctrinas de Arrio y le depuso de sus cargos en la iglesia de Alejandría. Arrio no aceptó este veredicto, sino que apeló a las masas y a varios obispos prominentes que habían sido sus condiscípulos en Antioquía. Y pronto hubieron protestas populares en Alejandría, donde la gente marchaba, y marchaban por las calles cantando refranes teológicos de Arrio. Además, los obispos a quienes Arrio había escrito respondieron declarando que Arrio tenía la razón y que Alejandro era quien estaba equivocado, estaba enseñando falsas doctrinas. Luego, este debate local en Alejandría amenazaba volverse un cisma general que podía llegar a dividir toda la iglesia oriental. Y en esto estaba Constantino, que acababa de derrotar a Licinio. Entonces él decidió tomar cartas en el asunto y su primera gestión fue en convocar a varios obispos. Pero antes de eso, él envió a su obispo Ocio de Córdoba para que pudiera ayudar, y era su consejero en materias eclesiásticas, y pudiera reconciliar este conflicto. Pero cuando Ocio le informó que las raíces de la disputa eran profundas y que la disensión no podía resolverse mediante gestiones individuales, entonces Constantino decidió dar un paso que había estado considerando por algún tiempo: convocar a una asamblea o concilio de todos los obispos cristianos para poner en orden la vida de la iglesia y para decidir acerca de esta controversia arriana. Bueno, es larga la historia, ¿verdad? Pero toma el tiempo para que usted y yo podamos ver cómo en esta historia el hombre siempre está disparando en diferentes direcciones para atacar la esencia de Dios. Pero el Creador, el Salvador y el Santificador sigue estando intacto, sigue siendo el mismo. Esos ataques que ha hecho el diablo a través de la historia en nada ha afectado al verdadero Dios, al Dios Trino, porque Él sigue siendo el Señor de la iglesia. Él gobierna todas las cosas para su beneficio. Su amor y su misericordia la vemos en las lecturas para este día. ¿Cómo trató con dos hombres que, al igual que usted y yo,
Ellos eran pecadores, somos pecadores, Nicodemo y el profeta Isaías. Ambos tuvieron un encuentro con Dios y ambos tuvieron temor de Dios. Podemos ver en estos dos personajes que ellos no trataron de dividir a Dios o hacer una controversia acerca de quién es Dios en su vida. Ellos sencillamente se dejaron llevar por el Espíritu Santo para su beneficio y tuvieron una relación única con el Dios que no cambia. Nicodemo tenía una necesidad, nacer de nuevo, es decir, necesitaba tener fe en las señales que Jesús estaba haciendo, porque el punto clave de esta historia de San Juan en el capítulo 3 es cuando Jesús le muestra el amor de Dios, ese amor hacia el mundo que tuvo en Jesucristo cuando fue levantado en la cruz. Eso fue la redención para todos los hombres. En verdad, Nicodemo necesitaba nacer de nuevo para creer esto. Pero ahora hablemos del profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, usó esta fecha, la muerte del rey Usías, para él marcar ese momento tan importante en su vida y también lo importante de esta visión. Esa visión que tuvo el profeta trajo en él mucho temor y hasta creyó que iba a morir por estar o ver algo acerca de Dios. Por eso él dice, y vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El profeta no está viendo a un rey cualquiera, se trata del Señor de la iglesia. Mis hermanos, el profeta está viendo al que gobierna todas las cosas para su beneficio. Isaías vio el interior del santuario, ese interior del santuario de Dios, donde estaban esos serafines que estaban en la presencia del Señor. Tal vez dentro de los ángeles, estos eran los que tenían más jerarquía. Pero estos muestran también, al cubrir su rostro, que eran indignos de estar en la presencia de la santidad de Dios. Esta santidad es la que escuchamos cuando Isaías en la visión escuchó a estos serafines decir, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El mismo Dios Trino dijo a Moisés, y eso lo leemos en Éxodo 33:20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Nadie, ninguno de nosotros podemos estar frente a la santidad de Dios. Ningún ser humano puede estar frente a su santidad, a la santidad de Dios, porque recibirá la muerte eterna por no ser santo. El no ser santo es lo mismo que ser pecador. Usted y yo hoy necesitamos reconocer que hemos pecado en contra del primer mandamiento porque hemos querido estar por encima de nuestro Señor cada vez que pecamos y cada vez que queremos indagar y saber cuál es su esencia. Nuestra carne pecaminosa siempre nos lleva a ir en contra de Dios y creer que lo podemos dividir creyendo que son tres dioses. O cuando escuchamos a sectas que afirman que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza. Cada vez que escuchamos esto, podemos ser tentados a caer en la falsa doctrina. Pero también nos podemos confundir al querer decir que Dios tiene tres caras. La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Puedo poner muchos otros ejemplos de cómo nosotros hemos violado la esencia de Dios al querer cambiarla, al querer entender qué es la Trinidad, y por eso usted y yo merecemos ir al mismo lugar donde está Arrio, donde está Cerinto y todos aquellos que han atacado al Dios Trino con la falsa doctrina. Estoy hablando del infierno eterno y ahora necesitamos decir como el profeta, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amigos, hermanos en Cristo Jesús, es por eso que Jesús vino a este mundo, para hacernos parte del Dios Trino. Nicodemo escuchó del nacer de nuevo con el agua y el Espíritu para tener fe. Eso nos recuerda también nuestro bautismo. Allí, bautizados en el nombre del Dios Trino, no solamente se perdonó nuestro pecado original, sino todos nuestros pecados, y también por el poder del Evangelio hizo que creyéramos en Jesús. Hace 8 días celebramos Pentecostés y hoy recordamos una porción del sermón que predicó Pedro en ese día. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 38. El profeta Isaías en su visión vio cómo un serafín tomó un carbón encendido y lo puso sobre su boca, la boca del profeta, y le dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ya vimos cómo Nicodemo llegó al perdón, cómo Isaías llegó al perdón. Usted y yo también llegamos al mismo perdón. Y esto por el poder del Espíritu Santo que nos ha dado el Evangelio que nos lleva a Jesús. ¿Cuál es ese don del Espíritu Santo? Es la fe. Y la fe es la confianza en la vida que Cristo llevó perfectamente, porque Él vino a ese mundo siendo Dios. Por eso el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Él enseñó perfectamente la Trinidad. Y esto lo demostró al enviar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además de esto, mis hermanos en Cristo, nuestro Redentor le dio el lugar que necesitaba el Dios Trino para nuestra salvación, y por eso fue a la cruz. Allí sufrió la muerte en nuestro lugar, recibió el castigo que nosotros merecemos por tener labios inmundos, y nos redimió con su sangre. Esa sangre preciosa que ha sido dada por nosotros, y es por eso que hoy somos llamados hijos de Dios. Hoy nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, y nos dice la lectura de Romanos del día de hoy que tenemos el espíritu de adopción, el cual podemos llamar a nuestro Dios Abba, Padre. El profeta Isaías, después del perdón dado por el Dios Trino, el Santo, 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 recibió el llamado para ir a predicar a su pueblo. Nicodemo también nació de nuevo, y la prueba lo vemos cuando Jesús murió. Aparece allí de nuevo este hombre creyente. Y nosotros también hoy decimos: heme aquí, envíame a mí. Mis hermanos, esto es un tesoro que solo lo tenemos nosotros, los bautizados, los creyentes en el Dios Trino. Por lo tanto, vamos a hablar a otros de la grandeza de este Dios Trino. No podemos entender su esencia, no podemos explicar cómo es un solo Dios y 3 personas diferentes, pero sí podemos hablar la palabra de Dios a otros para que sean hijos de Dios, herederos de la vida eterna, para que podamos nosotros seguir bautizando a los infantes en el nombre del Dios Trino, y así damos el testimonio, un testimonio para este mundo de que Dios gobierna los corazones de sus hijos. También damos gracias a Él porque es quien nos provee todo lo que necesitamos para vivir en este mundo, y es quien tiene el control del mismo. Y por eso es el Señor de la iglesia. Por eso Él gobierna a cada uno de nosotros. Y es ahí donde usted y yo vamos a ir con el poder de la palabra para que esa habite en el corazón de muchos otros. ¿Y esto para qué? Para que en el día del juicio sean salvos por la obra del Padre que envió a su Hijo, y cómo el Espíritu Santo nos ha dado la fe en todo lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Volviendo a la historia,
Dios en esa época en la cual Arrio estaba atacando, pues Dios no se quedó callado. Él actuó y permitió que la iglesia cristiana defendiera la esencia del Dios Trino por medio del credo niceno. Esta confesión de fe enseña que el verdadero Dios es trino, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Es por esto que cada uno de nosotros somos confesionales y es así como también podemos defender y enseñar acerca de la obra de aquel que es santo, santo, santo. Mi oración, que sigamos adorando al único y verdadero Dios Trino. Amén. Es el momento de orar. Te damos gracias, Santo Dios Trino, por la bendición de tenernos reunidos alrededor de tu palabra. No permitas que la falsa doctrina entre a nosotros. Al contrario, cuídanos y que podamos anunciar esta verdad de quién eres tú. Oramos por cada una de nuestras familias, por aquellos que no tienen empleo y oramos por aquellos que en este momento están enfermos. Le presentamos a Socorro para que se recupere de todo su tratamiento, por nuestro hermano Mariano, como también por Yoli Vargas, y presentamos también a sus hijos para que les bendigas, les ayudes. Oramos por Nelly y ponemos en tus manos a nuestro hermano Víctor en Medellín, para que les des el consuelo que necesita por la pérdida de su mamá. También queremos orar por el papá de Marianela, la mamá de las hermanas Agudelo, su hermana Flor, también las ponemos en tus manos. Que seas tú tratando con las dolencias físicas de ellos, como también las dolencias físicas del papá de doña Piedad. También oramos por todos aquellos que han pedido oración, los ponemos en tus manos, que seas tú actuando de acuerdo a tu voluntad. Bendice la Iglesia Luterana Cristo, el Ministerio de Academia Cristo, bendice nuestras familias y damos gracias porque nos has dado el techo, la comida, el vestido y ponemos en tus manos todas nuestras necesidades materiales para que nos bendigas conforme a tu voluntad. Padre de amor, bendice a nuestros hermanos que no tienen empleo para que pronto puedan conseguirlo. Oramos por aquellos que están en depresión, en tristezas, para que les animes y puedan encontrar el regocijo en ti. Oramos por aquellos que han abandonado la fe para que vuelvan a congregarse. Que seas tú guiándonos y bendiciéndonos durante esta semana. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.